Bueno, continuamos ahora con el capítulo 2, cinemática. La cinemática se encarga de estudiar el movimiento, sin preocuparse por las causas. Fue desarrollada desde la antigüedad, sin embargo, los aportes más importantes a la cinemática fueron dados por Galileo Galilei e Isaac Newton. El primero, es decir, Galileo Galilei, empezó a matematizar el resultado de sus observaciones, llegando a conclusiones como que la distancia de la caída de un cuerpo es proporcional al cuadrado del tiempo de caída. Newton creó el cálculo junto con Leibniz y también encuentra las fórmulas matemáticas que rigen los movimientos. En el presente capítulo comenzaremos con un breve repaso sobre el tema de vectores. Definiremos el significado físico del desplazamiento, la velocidad y la aceleración, y describiremos el movimiento en una y dos dimensiones principalmente. Entonces hablemos de los vectores. Utilizando los vectores, las leyes de la física pueden ser escritas en una forma más compacta. Para ilustrar el anterior enunciado, vamos a utilizar la famosa segunda ley de Newton. En la notación corriente se puede escribir como F subíndice R es igual a MA subíndice R. F subíndice Y es igual a MA subíndice Y. Y Fz es igual a MA subíndice Z. En notación de vectores simplemente escribimos F es igual a MA en minúscula, en donde las letras en negrilla, es decir F, simbolizan los vectores. La principal razón por la cual se introducen los vectores es porque simplifican la notación y además poseen propiedades y muy útiles para el manejo de las magnitudes físicas. Recordaremos que un vector es un ente matemático que posee una magnitud y dirección. Además posee propiedades con la suma, la resta, la multiplicación por un escalar y dos tipos de producto. El escalar o producto punto y el escalar o producto punto y el vectorial o producto cruz. Un vector puede ser representado por un segmento de recta o una flecha en un espacio. Por ejemplo, las flechas mostradas a continuación representan vectores. ¿Ok? Vemos en un plano cartesiano con un eje de Y y uno de X, 1, 2, 3, 4, 5 flechas orientadas en diferentes direcciones y con diferentes ángulos. Algo para destacar en la figura anterior es que los vectores se han ubicado dentro de un sistema de coordenadas, es decir, en un plano cartesiano. Esto nos permite identificar su magnitud y su dirección. Es usual notar los vectores por las letras en negrilla A mayúscula o por la letra y encima un símbolo de flecha. En este texto utilizaremos las negrillas para identificar los vectores. Los vectores tienen en común ciertas propiedades con los números naturales, por ejemplo, en la suma. Sin embargo, poseen más información, la cual permite escribir ciertas características físicas. Cuando hablamos de los vectores como entes matemáticos, nos referimos a que en ellos podemos efectuar operaciones. Por ejemplo, la suma y la resta de vectores nos dan otro vector. El producto escalar nos da, por el contrario, un número real y el producto cruz nos da otro vector. Las dos características más importantes de un vector son su magnitud y su dirección. Magnitud. La magnitud es la longitud del vector o la flecha. La magnitud de un vector A se indica
por, se hacen dos barras, o sea, se encierra la A en dos barras laterales. Si la magnitud de A es 3 unidades, entonces se dice que la A mayúscula y en negrilla cerrada en las dos barras es igual a 3. La magnitud de un vector es un número real. Dirección. Se refiere hacia dónde apunta la flecha del vector. Norte, sur, oriente y occidente. Es usual generar otra característica denominada sentido, la cual se refiere a la línea recta sobre la cual se encuentra el vector. Sin embargo, desde el punto de vista físico, solo nos interesa la magnitud y la dirección. Si deseamos describir claramente una cantidad vectorial, debemos enunciar su magnitud y su dirección. Por ejemplo, la velocidad es una magnitud vectorial y para escribirla debemos mencionar su magnitud. Por ejemplo, 700 kilómetros sobre hora y su dirección norte-sur, por ejemplo. Es por ello que los aviones tienen un velocímetro que indica la velocidad del avión con respecto a la tierra y su dirección. Por el contrario, los carros no poseen velocímetro, solo poseen rapidómetro, que es el que mide la rapidez, es decir, la magnitud de la velocidad.